Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, compañeros del camino, conectados por medio de la palabra y el Espíritu del Señor con todos ustedes. Pastor Ricardo Torres, desde San José, desde el escritorio íntimo del pastor, para venir a ustedes, hermanos, para traer un pensamiento salido, brotado del corazón de Dios, para edificarnos los unos a los otros y extender la diestra, para que usted pruebe la palabra y usted decida si es de bendición o no. He estado hablando en el libro de Levíticos de las personas que Dios llama para servir en el tabernáculo, de diferentes oficios, diferentes talentos, diferentes dones, diferentes ministerios, diversidades, unos considerados pequeños servicios en el templo, en el tabernáculo de Moisés, y otros grandes, dependiendo el oficio que les habían asignado. Pero yo estaba viendo, amados hermanos, una familia que fue escogida para servir en el tabernáculo, y su oficio pareciera poco o pequeño. Pero esta familia fue el tercer hijo de Leví, y el tercer hijo de Leví se llamaba Merari. Merari. Y esta tribu de Merari fueron llamados para servir para el tabernáculo. Y me sorprende mucho que su nombre quiera decir amargado, su nombre quiera decir amargo, su nombre quiera decir frustración, su nombre quiera decir una persona triste. Entonces, cuando estudiaba en el pensamiento del Espíritu del Señor, que a veces uno dice, porque si nos quedamos con el nombre de Merari, se oye muy bonito, se oye que cualquiera quisiera llamarse Merari. Yo, cuando estaba como de unos 10, 12 años, tenía un amigo que se llamaba Merari. En ese tiempo que sabía yo por qué ese niño se llamaba Merari, pero hasta después, hoy me doy cuenta que su mamá era una sierva de Dios, y que aunque el papá los abandonó y no lo reconoció como hijo, de todas maneras ella le puso un nombre, Merari. Pero cuando yo veo lo que significa su nombre, amargado, triste, frustrado, entonces el libro de Job dice que en el Job 3:20 dice, ¿por qué se le dio vida o por qué se dio a luz a los de ánimo amargado? O sea, se hacía la pregunta Job porque él estaba viviendo una situación que la enfermedad le había hecho entrar ya en un poco de frustración, de amargura, porque no veía el resultado de que Dios lo sanara. Entonces él dice, ¿por qué se le da? ¿Por qué se le da a luz o por qué se le da vida a gente frustrada, amargada, triste? Pero cuando yo veo que el Señor ordena a Moisés en esa repartición de oficios, llamando a este padre cabeza de esa tribu que tenía que servir en el tabernáculo, porque eso lo va a encontrar usted en el libro de Números, capítulo 4, del 29 al 33, y ahí describe el oficio que tenían los de Merari. Y hay veces uno se pregunta, como Job, ¿por qué?
Hay veces uno dice, bueno, todos los que llegan a la iglesia llegan con gozo, todos los que llegan a la iglesia llegan llenos de dulzura, de miel, pero no es así. No es así, pero el Señor no los deja fuera. No los deja fuera. El Señor no te ha dejado fuera en los momentos de amargura. El Señor no te puso fuera de la lista de sus servidores porque te vio frustrado o frustrada. El Señor no te puso fuera de la lista de los servidores porque te sentiste defraudado. El Señor no te puso fuera de la lista porque el nombre a mí me dice que su nombre quería decir amargado, amargo, triste, frustrado. Y el Señor sabe que no siempre van a llegar las ovejas a la iglesia con un tipo de dulzura, con un tipo de miel, sino que a veces van a traer a la casa de Dios y se van a presentar con cosas que han pasado en el trabajo, cosas que han pasado en la calle, cosas que han pasado en el hogar, sea con el cónyuge, sea con los hijos, sea con cualquier cosa que pueda afectar tus emociones a modo de llevarte y sumergirte en la amargura, en lo amargo, en lo ajenjo. Y uno tiene que saber, yo tengo que saber como pastor cuando la oveja llega con esos síntomas porque algo le pasó. Acuérdese que cuando el profeta Eliseo estaba en Carmel, en el monte Carmelo, vio venir a la sudamita de lejos y ella venía en amargura de espíritu. Venía, ¿por qué? Porque se le acababa de morir el hijo. Acababa de fallecer su hijo. El hijo que el mismo siervo le había profetizado que lo iba a tener. Pero esa situación a ella le había provocado tristeza, frustración, amargura. Y muchas veces llegamos al templo y hay veces no solo llegamos al templo, sino que llegamos a servir al templo. Y luchando con frustraciones, luchando con tristezas, luchando con amarguras de las cosas que nos dan. Una enfermedad nos puede amargar, como estaba sucediendo con Job, que la prueba lo estaba amargando. Entonces, uno tiene que saber como pastor a qué oveja cierto tipo de crisis, de prueba, le ha llegado a un punto de amargarlo o de amargarse. Pero la Biblia está lleno de personas que en algún momento incluso les tocó servir con amarguras y tenemos que entender lo que eso así va a ser, hermano. No todo el tiempo va a ser nosotros que tengamos siempre miel y dulzura, sino que vamos a ver nosotros por la palabra de Dios que la Biblia está lleno. Y como digo, aún vas a poder llegar a ministrar un servicio ese día, servir, a preparar algo en el templo y estás batallando como Merarí, porque el trabajo de Merarí es el trabajo como de evangelista, porque es casi como un trabajo de atrio, porque ellos estaban más ocupados de llevar los lazos de la carpa, estaban ocupados para llevar las tablas, estaban ocupados para llevar los utensilios. O sea, el trabajo que le costaba a Merari era fuerte, era tremendo. O sea, el trabajo que se le había dado a Merari y hay veces podemos estarle sirviendo al Señor, pero también si nosotros no cuidamos nuestro espíritu, puede ser que en determinado momento hasta podemos predicar amargados, podemos enseñar amargados, podemos estar alabando amargados, podemos estar cantando amargados,
podemos estar danzando, frustrados, tristes y amargados. O sea, no es solamente que uno llegue solo como oveja a, a servir en el templo, sino que cuando tienes cargos fuertes y que te han producido algún tipo de molestia en el trabajo, como digo, molestia por algunas cosas que cruzas emocionalmente, sentimentalmente con el cónyuge. Y entonces nosotros llegamos a la iglesia y le podemos poner el mejor rostro para que no nos miren que yo vengo con esa amargura, como, como le pasaba a David, que él estaba cantando, danzando, saltando con todo su ser, celebrando al Señor. Mas sin embargo, lo botaba David ver la cara de Mical, que lo estaba criticando, y estaba diciendo de todo, eres un cualquiera y todo. Y sin embargo, cuando David le contestó a Mical, David se siente que sus palabras, cuando le estaba diciendo a Mical las cosas, se siente que David estaba molesto. Y la molestia es un tipo de amargura. La molestia en uno es un tipo que uno siente en el alma, que ahí está y se siente uno, porque David, él estaba gozándose. Hay veces tú puedes ser que vayas a tu trabajo a comenzar y vayas hasta cantando coritos y alabanzas, y al nomás poner tu pie en el trabajo te están esperando para darte una gran regañada. Que dejaste esto así, que esto no sirvió, que eres haragán, que eres esto, que eres el otro, que eres desordenado, que eres desordenada. Y tú llegaste cantando coritos. Y tú en el carro, antes de bajarte del carro, estabas leyendo los versículos más hermosos. Mas sin embargo, ¿por qué Dios llama a Merari? Que su significado es amargo, triste, frustrado. El Señor sabe los problemas que atravesamos y los problemas que nos van a hacer sentir molestos, enojados, frustrados, tristes. Y venimos a la casa de Dios cuando aún sabemos nosotros que venir a ministrar al Señor tenemos que traer un espíritu libre de amargura, libre de esas cosas. Porque si iba a entrar Nehemías al templo a servirle el vino al rey, no podía entrar con una cara triste, con una cara de molestia, porque las puertas y los muros habían sido derribados y quemados. Entonces, lo que quiero marcar para los servidores que vemos, y estamos hablando con servidores del templo, ya vimos las olivas, ya vimos todas esas cosas, pero esto me impresiona a mí de la tribu de Merari, que uno puede estar llegando al templo amargado. Y eso debes de entender, lo que debemos de guardar nuestro espíritu para que nadie te amargue, para que tú digas, sí, pues ministré a pesar de todo. No, hay que evitar que nuestro espíritu lo contagie la amargura. Acuérdese que cuál era el problema de Esaú, que dice que una raíz de amargura puede contaminar a todos. Y toda esta familia de Merari fueron llamados para ministrar en el templo de Dios, llevando tablas muy pesadas, llevando lazos, como usted ha visto los circos. Y usted le gusta ir a ver los payasos y todo así, pero usted sabe el trabajo que tuvieron los que tenían, porque los lazos le dan equilibrio. O sea, las estacas y los lazos, cuando los jalan y los tiemplan, eso le da equilibrio
a la tienda, a esa tienda de Moisés, ese tabernáculo de Moisés. Entonces, eso que parece insignificante, las estacas, las tablas y los lazos y las coberturas de tejón y de cabra, eso era pesado, pero eso era lo que le daba estabilidad a la tienda. Hay veces uno hubiera pensado, ¿por qué Dios no solo dejó el día y hubiera disuelto a la noche y jamás hubiera aparecido a la noche? No, porque la noche también es necesaria. La noche es necesaria. Usted no sabe cómo se siente la luna para que le llegue el turno para alumbrar en la noche. Que no está pensando, y si este sol se le antoja, que se va a agarrar las 24 horas para alumbrar, esperando su turno. Entonces, pero Dios dio la noche para que todo eso que se mira lindo de estrellas y la luna, y algunas veces se ven algunos planetas cercas, y toda esa belleza que se ve en un trasfondo de ¿qué? De oscuridad. La oscuridad es un tipo de amargura. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, si tú te has sentido así, tú no eres el único que has llegado más de alguna vez a servir al templo, sintiéndote mal, fastidiado. Hay veces no quieres saber ni de las cosas de Dios, pero al fin y al cabo tengo un oficio. El oficio de los de Merari es como el oficio de un evangelista, que el evangelista está hablando y está hablando siempre y tira todo ahí hablando sobre la cruz y la salvación, y cuando termina el evangelista una campaña, es el hombre más frustrado que existe. Le entra una gran frustración. Y entonces el servicio de Merari es un tipo del evangelista que tiene que andar en las calles, ¿por qué? Porque las estacas, los lazos y todo era exterior. Entonces cuando miramos, hermano, que Dios permite que hay veces vengan cosas y nos amarguen de alguna manera, pero tenemos que saber cómo batallar nosotros. ¿Cómo batallamos nosotros con esas cosas que vienen a nuestras vidas y te amargan? Tú quieres llegar siempre a la iglesia de oreja a oreja, con una sonrisa, pasando un tiempo de amargura. Porque si usted mira a una mujer como Ana, la madre de Samuel, ella era una mujer que acompañaba a Elcana, a su esposo, a adorar, y una vez al año, pero dice que su espíritu estaba amargado. Pero ella no dejaba de ir amargada. Yo no sé cuántas veces tú has llegado y has servido y has participado de las cosas de Dios. Quizás a veces has limpiado la iglesia, a veces has hecho otros oficios, mas sin embargo andas con un gran dolor, de una amargura, de lo que sea, de la prueba, de lo que te haya afectado. Cosas que pasan en los trabajos, cosas que pasan emocionalmente, cosas que te hieren y te inyectan como veneno, como lanza, dice la palabra de Dios que deja. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, a esta mujer, a Ana, que cuando se confesó con el sacerdote Elí, que el sacerdote no discernió que ella estaba en una amargura de espíritu, sino que la consideró ebria, borracha. Y esa es la cosa, es que uno tiene que tener el discernimiento cuando vienen, así como la sudamita. Venía Eliseo y le dijo, Jesse, allá viene la sudamita, viene con un problema, pero Dios aún no me lo ha revelado. Y hay veces uno mira las ovejas que llegan a la congregación
y los mira, como dicen, de capa caída, adoloridos, adoloridas, y solo que el Señor le diga a uno: mira, esa persona viene porque está viviendo una situación en su casa, una situación con su salud. Esta mujer, la enfermedad la ha amargado, porque nosotros no podemos dejar de decir que una prueba no te puede amargar, sino dónde está el ejemplo de Noemí, que Noemí, pasando 10 años en Moab, en esas pruebas de que se muere el esposo, que se mueren sus hijos y se queda sin nada, se queda arruinada. Y también le entró en esa prueba, le entró amargura, frustración, dolor. Sabes que no es fácil abrir la escritura cuando te sientes adolorido y amargado. Pero Dios, las cosas, todas las cosas tienen un propósito. Aun cuando el Señor hizo que se sintiera Moisés frustrado, enojado. Quiere decir que Moisés, él mismo relata al pueblo y dice en uno de los salmos: ustedes contaminaron mi espíritu. Cosa que la Biblia había dicho que en la tierra no había habido hombre tan manso como Moisés. Pero ese hombre, tú puedes ser un hombre o una mujer bondadosa. Tú puedes ser muy sencillo, muy humilde, muy correcto. Pero eso no quiere decir que no tengas áreas donde alguien pueda meterte una amargura, una tristeza, una frustración, algo amargo. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor y estamos conscientes de esto, que te quiero hablar y te estoy dando enseñanzas o pensamientos de Dios del libro de Levíticos o de Números también, para observar a aquella gente que está trabajando y sirviendo a Dios. No necesitas estar en un mega church. La iglesia puede ser tan pequeña, pero tienes que saber que van a haber momentos donde vas a llegar frustrado. Vas a llegar, hay veces que no sabes si tirar la toalla, que no sabes si renunciar, no sabes si eres digno de servir porque acabas de tener un pleito con tu cónyuge. Y que tú vas a decir: vengo amargado, vengo enojado, vengo molesto, o vengo molesta, vengo enojada. Pero nosotros debemos de saber darle batalla a ese espíritu, no dejar que Dios va a permitir que nos quieran amargar, porque Dios es soberano y Él dice: bueno, tú dices a un espíritu de amargura, tú dices que puedes amargar a mi siervo, a mi sierva con esta prueba. Hazlo, pruébalo. A ver si renuncia de servirme, como Job. Hazlo, ya viste, le dijo al diablo el Señor a Satanás. Yo destruí a Job, lo arruiné, le dijo. Mas él mantiene su fidelidad. Sigue sirviendo a pesar de que yo lo arruiné sin causa. Es que muchas veces tú vas a decir: pues, si yo me porto muy bien en el trabajo, yo me porto muy bien en la casa, yo me porto muy bien en la calle, y todavía hay gente que viene y me quiere hacer daño, levantándome calumnias, diciendo esto de mí, diciendo que... Pero el Señor lo permite. El Señor permitía que Penina frustrara a Ana y que ella llegara a probar qué es tener un espíritu amargado. Hasta que ella confesó que ella tenía ese espíritu. Entonces Dios usó la boca del siervo Elí para decirle: Dios te otorgue tu petición. Pero nosotros vamos a ver que
No debes de sentirte mal que algunas veces has llegado al tabernáculo, al templo, sin ganas, sin ganas de cantar, sin ganas de danzar, sin ganas de adorar, sin ganas de danzar, porque llevas, hay veces un problema de salud. Y el problema de salud frustra a cualquiera y en la frustración se abre una puerta para la amargura. Pero si tú eres como de la tribu de Merari, que eres llamado a servir en el templo, Dios no te va a sacar de la lista de servidores. Porque uno a veces se puede descalificar. Acabo de tener una discusión con mis hijos, acabo de tener una discusión en el carro con mi cónyuge, todavía no se me va el problema que tuve con mi jefe, con mi jefa, todavía no me sale eso porque me humillaron y me hicieron esto. Pero eso no va a hacer que Dios te saque de la lista de servidores. Ni aún el récord que a uno lo amargó porque pasé esa vida tan vergonzosa que tuve que pasar, esos años tan oscuros, tan negros que tuve que pasar. ¿Por qué Dios permitió eso en mi vida? Pero eso no hace que Dios te va a sacar de la lista de los llamados a servir como Merari. Merari quiere decir amargado. Merari quiere decir triste, frustrado. Entonces, podemos llegar nosotros por diferentes razones con un espíritu amargado a querer servir. Y Dios dice, no te preocupes, yo sé en la condición que vienes. Yo conozco, porque el mismo Señor le dice a todas las iglesias de Apocalipsis, yo conozco. Nosotros no podemos venir al tabernáculo como que Dios no conoce si llegamos nosotros molestos o no. Camino a la iglesia te dieron un ticket. Y dice, Señor, ni siquiera me guardaste porque yo iba a adorarte, a alabarte y todavía el policía me da un ticket, me da una esquela. Y lo que tú pensabas que llevabas de dulzura se convierte en amargura. Siempre hay cosas que nos equilibran. Como en El Salvador comemos nuegados con miel. Pero para contrarrestar esa miel tenemos que tomar algo amargo para que equilibre. Porque si Dios nos equilibra con ciertos problemas, ciertas dificultades, vamos a parecer siempre pavos reales. Entonces Dios trae que traer ahí ciertas frustraciones, que no me da Dios mío, no me responde mi oración, que Dios tanto tiempo para contestarme. Van a haber frustraciones, va a haber dolor y te va a causar amargura. Porque Moisés exclamó un poco molesto y amargo, un poco amargado, con tantos años, 40 años estar en el desierto y lo único que le decía el pueblo era que lo iba a apedrear, que no servía para nada, que era un mentiroso que les habló de una tierra prometida y que no hay nada de eso. ¿A quién no le va a amargar eso? ¿A quién no le va a amargar que tú te dispongas tanto a amar a una persona y la persona no te va a querer? Entonces, cuando tú miras esas situaciones, y yo miro esas situaciones, y eres uno de Merari, eres un servidor tipo Merari, que llevaban las cosas más pesadas del tabernáculo de Moisés. Ellos no tenían acceso de ver siquiera de lejos el arca de Dios, ¿no? Tablas, los lazos, las estacas, pero
es lo que le da estabilidad a tu vida, es esos desiertos, esas pruebas. A ti te gustan solo milagros, a ti te gusta que Dios te use para expulsar demonios, para levantar a un muerto, ¿sí? Pero no te gusta cuando viene la otra parte, la prueba, el desierto. Pero eso nos equilibra. Como cuando usted se come una buena semita que es dulce en El Salvador, se toma un cafecito amargo. Entonces, Moisés se sintió frustrado porque dijo, Señor, yo concebí a este pueblo para que me digas que tengo que llevarlo como una mujer lleva en su seno a un hijo. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano, que Dios no te va a sacar de su lista solo porque hay veces no te salieron bien las cosas. No porque te amargó, porque el pastor no te entiende, no te comprende, pero el pastor no me entiende. Y eso me amarga porque el pastor no me entiende. Quisiera que el pastor me dijera que estoy correcto, correcta. Y no me entiende, eso me amarga, eso te equilibra. Te da equilibrio, las cuerdas que templaban la cubierta del tabernáculo daba estabilidad. Y eso es lo que hay veces una frustración, una tristeza, una amargura, lo que viene es que nos vuelve en sí y que ponga los pies en la tierra. Y te vas a dar cuenta que eres humano. Que de vez en cuando se te ha salido maldecir a alguien. Y la maldición sale de una frustración, de una persona amargada. ¿Qué dijo Job ya cuando estaba amargado por la situación de su salud? Maldito el día que yo nací. Claro, pero Dios por eso se olvidó de ese Job, ¿no? Hubieron tres Job, el Job del principio, el tratado y el restaurado. ¿Se da cuenta de esto, hermano? Dios no te va a sacar de la lista porque de vez en cuando llegas agrio o agria a la iglesia. Que parece no se junten porque dice que no se siente bien, que no se acerque. Anda síntomas de pitbull. Síntomas de pitbull. Amados hermanos, Dios no va a sacar a nadie, ni te va a sacar a ti de servir en el templo, porque tu enfermedad todavía no te deja, no te llega tu prosperidad, no estabilizas todavía emocionalmente. Por lo que sea que ha llegado un pequeño o una mucha amargura. Siempre debes de saber que Dios dice, yo no te he borrado de la lista de los servidos. Ni te autodescalifiques, porque Dios es fiel al que llama. A ti el Señor te ha llamado y sé fiel. Dios sabe cómo era Moisés. El carácter de Moisés no era fácil. Parecía que el carácter de Moisés era servirle a un pastor amargado. Pero siempre el Señor me dijo que cuando yo trabajé con 7 pastores, cada uno más que otro amargado. Y el Señor me dijo, sé fiel, porque a Él yo lo he llamado. No lo sacó Dios a esos pastores de la lista porque me educaron con una grande amargura de frustraciones. ¿Sí? Mi mamá me educó y me golpeó muy chico con disciplinas, pero eran frustraciones personales de amargura de su vida de ella. Y quizás a ti te tocan esas cosas. Pero Dios no te va a borrar de la lista de servidores como no borró a los de Merarí. Lee capítulo 4 de Números, del 29 en adelante, y te vas a dar cuenta
que le dijo a Moisés, procura que esta tribu no desaparezca, porque ellos los he llamado para servir en el tabernáculo. Dios, no importa cuántas veces te hayas amargado, sigues en la lista de los servidores del templo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor Ricardo Torres, desde San José, California. Amén y amén.